José Luis, creo que hay que volver a dar el contexto de este informe Delfi, que es conocido ya en el país porque son varias las entregas. Creo que primero hay que aclarar que no es una encuesta a la población, en primer lugar. ¿Qué es entonces el Delfi, Sí, José es Luis? un estudio cualitativo que hace la FES, la Fundación Friedrich Ebert, de manera trimestral, con liderazgos, como tú bien mencionaba, es un grupo plural y selecto de liderazgos políticos, gente que influye en la opinión pública, gente de medios de comunicación, gente de organizaciones e instituciones, al cual se le manda un cuestionario a través de una plataforma especializada que lo responden de manera anónima y luego agregamos esos datos. Entonces no es una encuesta de opinión pública, aunque en este último informe también tenemos datos de opinión pública, algunos de los cuales coinciden con los datos. Entonces es la voz de los liderazgos, si tú quieres, complementaria a la voz de la ciudadanía, que nos muestra una fotografía. Creo que esto es importante. Primero nos muestra una fotografía de octubre, del 7 al 21 se ha hecho este estudio, en una coyuntura bastante difícil, complicada por el tema de los bloqueos. Entonces hay una sensación difícil, nos está expresando esa coyuntura. Quizás en el estudio de diciembre mejoren los datos y nos muestran percepciones. Como toda percepción es un sentir sobre las preguntas que se formulan y claro, y pueden variar, como que van variando en el tiempo. Por eso tenemos una línea de tiempo comparativa para ver cómo va variando. Van variando estas percepciones. ¿Por qué es importante este estudio Delfi? Porque está expresando las percepciones, los sentires, los saberes de un grupo que toma decisiones, que influye en la opinión, que es central en el debate público-político. Esa es la importancia de este estudio que hacemos trimestralmente. Y al hablar de muestra, podemos hablar también de una selección cuidando la representatividad, es decir, se cuida que hayan, si bien no se trata de una encuesta a la población, que a través de este grupo con estas características también puedan representar los distintos lugares del país. Sí, como se dice, es un muestreo intencionado de la lista grande que tenemos. Tratamos de tener presencia, esta gente de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija sobre todo, de algunos otros departamentos, porque son los grupos de análisis político de la FES. Buscamos siempre un equilibrio político entre las diferentes visiones, oficialismo, oposición, ahora dentro del oficialismo dividido, dentro de la oposición fragmentada, pero hay una búsqueda de equilibrio. Tratamos de incorporar jóvenes, mujeres indígenas y todavía no hay el equilibrio que quisiéramos, pero sí, hay esta preocupación y esta búsqueda de, no que sean representativos, pero sí que hay equilibrios de esta diversidad de miradas y de opiniones desde los liderazgos. Ahora esta es una entrega más y yo creo que en la sociedad boliviana ya ha tomado su lugar este informe Delfi, al punto que hoy es una apertura de medio y va a tener obviamente una repercusión. Lo sabemos porque muchos de nuestros columnistas toman estos datos, escriben, analizan, lo hemos tomado en dimensiones más completas, en otras más cortas, en algunas columnas, en otros medios de comunicación. Ha ganado ya un espacio, ¿no? como documento, como mecanismo para tomar el pulso al país. Sí, tiene ya un espacio como fuente de datos primarios, en este caso con liderazgos. También nuestros estudios de opinión pública son fuente de datos primarios. Y claro, y a partir de estos datos se pueden hacer las interpretaciones que tenga que hacer cada quien, se pueden hacer comparaciones y por supuesto generar espacios de debate. El propósito es ese, brindar datos, información primaria para contribuir al diálogo plural y la deliberación informada en democracia. Creemos que los datos ayudan, porque los datos están expresando la realidad de las percepciones en un momento concreto y por eso es bueno que tengamos este estudio periódico, porque además nos da series de datos comparados y qué bueno que estén contribuyendo a la deliberación pública. Comparados y comparables también, Exacto. porque se los puede poner al lado de otros informes o encuestas o datos finalmente. Bueno, a lo que vinimos, vamos al primer cuadro, a la primera fotografía, me parece que es la más relevante, la situación general del país. Gracias. Ahí dice en la pregunta, en términos generales, ¿usted diría que el país va por buen camino o por mal camino?
Por buen camino 3,6%, mal camino 88,3% y no sabe 8,1%. Por tratarse de este primer cuadro, te lo dejo solito, José Luis, para la interpretación, aunque el cuadro habla, grita por sí solo, ¿no? Sí, tal vez podemos ponerlo con el siguiente cuadro. Esta es la primera pregunta que hacemos Así en es. toda la serie. Es decir, el país, según usted, el país va por buen camino o mal camino. Y el dato en esta medición de octubre es que cerca del 90% de las personas que han sido consultadas dicen que van por mal camino. Esto coincide, acabo de ver, por ejemplo, una encuesta de Ipsos Mori, donde preguntan también por el rumbo del país y el 90% de la ciudadanía, entonces bastante similar a este dato. Interesante. Es decir, hoy muy pocos liderazgos y decimos muy poca gente creen que vamos por buen camino y esto tiene que ver con razones, por supuesto, políticas, económicas, de conflictividad, razones más estructurales, pero también razones más de coyuntura. Pero el dato es que el mal camino, reitero, si podemos ver la siguiente lámina que nos da la línea, aquí está, que nos da la línea larga, ¿no? Desde junio del 23. Entonces ustedes ven el primer trecho, junio 22 a junio, febrero 23, febrero 22 a febrero 23, casi eran equivalentes el buen mal camino, pero a partir de febrero del 23, que es la crisis de los dólares, y sobre todo a partir de junio del 23 se ha ido separando y cada vez más personas consultadas dicen que vamos por mal camino, ¿no? Y los optimistas están en extinción definitivamente. Y los optimistas han ido bajando. Sí, exacto. y esta comparación que hacías, José Luis, ya con una encuesta como tal, habla de que tiene sentido lo que se está haciendo acá en el informe Delphi con otras encuestas. La gente está viendo una pésima situación del país. Pésima, creo que es la palabra mínima que podemos poner acá. Situación política del país, si me permites, José Luis, podemos ir a un segundo cuadro sobre la situación política del país, donde las cifras tampoco son muy alentadoras. Enseguida lo vamos a tener en la pantalla. Yo ya le adelanto que la pregunta es, en su opinión, ¿la actual situación política del país es muy buena, 0%, buena, 0,9%, ni el 1%, regular, 15,3%, mala, 39,6%, muy mala, 44,1%? Y me parece que tiene sentido juntar estas dos barras, porque es mala y muy mala, las sumamos y tenemos una barra del 83%. Del 83%. Creo que esto va también en... Sí, es consistente con el dato de la coordinación percepción sobre el mal camino. con el ¿Por qué camino estamos del por mal país? camino? Porque la situación política es mala o muy mala, 83%. Por supuesto, si ponemos a explorar otros datos, veremos que es mala o muy mala por la disputa interna en el MAS, por la fragmentación, por la falta de acuerdos. Pero la percepción es de que estamos en una situación política muy mala, mala o muy mala. Y esto dialoga también con la siguiente lámina, que es sobre la situación económica, donde, bueno, ahí está la línea histórica de tiempo, ¿no? Desde el febrero del 2022. La línea celeste es la que marca mala, y la línea lila, que ha subido mucho desde septiembre del 23, es muy mala, ¿no? Entonces ahí hay como una tendencia. Y los que decían que íbamos regular, lo regular era predominante hasta noviembre del año pasado, han empezado a decaer y quienes dicen que es buena, muy buena, prácticamente son una minoría, ¿no? Y decía que esto va en coordinación con la situación económica del país, ¿no? ¿Cómo estamos mirando la situación económica del país? Es el cuadro 3. La actual situación económica del país es muy buena, 0,9, buena, 0,9, regular 21,6%, mala 46,9, casi 47, y muy mala 29,7, casi 30. Sumado, no quiero... Sí, si sumamos igual 77, 78% que dice que la situación económica es mala o muy mala, acá hay un interesante 21% que dice, bueno, todavía es regular. Es regular. Pero en la línea de tiempo, igual, la tendencia es la misma que en la situación política, ¿no? Ha ido aumentando la percepción de que la situación económica es mala, muy mala, ha ido disminuyendo la percepción de que la situación es regular, y cada vez son menos personas consultadas, líderes en este caso,
que creen que la situación es buena. Entonces, si complementamos situación política con situación económica, eso nos está mostrando esta percepción de pesimismo respecto al rumbo del país. Sí, hablábamos de tendencias. En esta tendencia cabe la pregunta sobre el futuro, ¿no? Me voy a ir al cuadro 5, a mi equipo, sobre la futura situación económica, donde la pregunta es, en los próximos meses, la situación económica del país mejorará mucho, 0, algo, 6.3, estará igual, 18%, empeorará algo, 46%, empeorará mucho, estos son los más pesimistas, 29.7%. La voy a poner con el siguiente cuadro, futura situación política. La situación política en los próximos meses mejorará 0%, mejorará algo 9,9%, estará igual 17.1%, empeorará algo 39,6%, empeorará mucho 33.3%. Acá hay como que más equilibrio, no es tan drástica la percepción en el futuro. ¿Todavía queda algo de esperanza? Sí, es bastante consistente, 75%. Dicen que la situación política y económica no solo que es mala o muy mala, sino que a futuro, en los próximos 6 meses, puede ser peor. Sí, ¿no? pero el estará igual es cercano a un 20%, ¿no? Sí, Si redondeamos. Y si incluimos a los que creen 10% que va a mejorar, tenemos sí. un tercio, que no deja de ser importante, que creen que puede ser mejor. Quizás la expectativa es, pensando no en los próximos meses, sino en lo que viene después del próximo ciclo electoral. Aquí son importantes las temporalidades, ¿no? Ahorita podemos decir, ¿cómo vamos a llegar a diciembre? Ese es nuestro corto plazo. Claro. Pero después, ¿cómo vamos a llegar al próximo ciclo electoral? Y después, ¿qué vendrá después del ciclo electoral? Entonces, ahí las expectativas van cambiando, no solo respecto a la situación, sino respecto a las expectativas de futuro. Pero en este momento, octubre del 2024, la expectativa no es muy buena. Al contrario, tenemos una expectativa de que esto puede empeorar, de que no hemos tocado fondo, puede empeorar la situación política y puede empeorar la situación económica. Bueno, hasta aquí hemos visto estos ejes, la situación general del país, económica, política, que como usted ve van de la mano, se afectan, diría que la política afecta mucho a la economía. Y ahora vamos a ver la confianza institucional. Sabemos también que hay crisis institucional, que ya no hay confianza o ha disminuido la confianza en determinadas instituciones. Vamos al cuadro 6, por favor, para interpretar. Este cuadro es más difícil para nosotros que estamos mirando así en la pantalla y solamente tenemos esta referencia. José Luis, ayúdanos a leer, por favor, cómo están las confianzas en estas instituciones. La pregunta es cuál es su sensación de confianza en las siguientes entidades. Y si ustedes ven a la izquierda, la franja morada es muy baja y la franja celeste es baja. Entonces, si sumamos morada y celeste, vamos a ver la muy baja confianza que hay, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. En el órgano judicial es total, 100% tiene una baja confianza. En el Tribunal Constitucional lo mismo, en las Fuerzas Armadas, en la policía, y ha aumentado la desconfianza en el gobierno. Solo hay 2 instituciones que más o menos están ahí al medio, resistiendo con una confianza más bien regular, y es buena noticia que existan estas instituciones. Una es el Tribunal Supremo Electoral, que tiene un 41% de confianza regular, más un 9% de buena. O sea, hay un 50% que todavía confía en el Tribunal Supremo Electoral. Esto es un dato clave, porque es el tribunal el que nos va a garantizar siempre al final del camino, por muy crítica que sea la situación, una salida pacífica, electoral, democrática, institucional. Y otra institución que por primera vez le hemos incluido en la medición es la Defensoría del Pueblo, que también tiene un colchón interesante de confianza regular, un poquito bueno. Es decir, son en las que menos se desconfía, y estos datos también son consistentes con estudios y encuestas de opinión pública, donde el nivel de desconfianza en las instituciones es cada vez más alto. Es decir, hay no solo una crisis institucional, sino una crisis de confianza en las instituciones. Y claro, aquí mostramos las instituciones del Estado, pero también en anteriores estudios hemos medido instituciones, organizaciones de la sociedad civil, iglesia, medios de comunicación, comités cívicos, pacto de unidad, partidos políticos.
y la tendencia es la misma, cada vez una desconfianza más alta, ¿no? Y este es un dato crítico, porque nos está diciendo, bueno, la situación es mala, pero las instituciones que están llamadas a Totalmente. enfrentar y quizás resolver esta situación, no confiamos en ellas, o confiamos Totalmente, poco. Sí. es la tormenta perfecta, ¿no? Vemos un muy mal camino en el país, vemos una tormenta económica, muy malas perspectivas políticas, alta desconfianza en las principales instituciones, sálvese quien pueda, tampoco se salvó el presidente en este momento, en esta fotografía. Vamos al cuadro de la gestión presidencial también con porcentajes preocupantes. Preocupantes, por supuesto, para el presidente, pero son preocupantes para el país porque es el primer mandatario y dependemos también no solamente de lo que hace, de sus equivocaciones o sus aciertos, sino también de cómo se lo ve, ¿no? Esto tiene un impacto también en la sociedad. A ver, aprueba mucho, 0%, aprueba la gestión del presidente Arce, un 16,2%, indiferente un 11,7%, ahí se puede sumar, digamos, Sí, porque creo que tiene 30, lógica el que digamos. está indiferente y quien sí aprueba la gestión del presidente Arce. Aquí vienen las cifras preocupantes, desaprueba un 34,2% y desaprueba mucho un 37,8%. Acá también se puede sumar el 34 más el 37, son 72. un 72%, que es lo que ha planteado nuestra apertura. Sumando estos dos, tenemos una altísima desaprobación de la gestión presidencial a este momento. Que ha ido aumentando la desaprobación. En anteriores mediciones no era tan alta la desaprobación. Claro, si comparamos con los datos históricos del 2020, más bien era predominante la aprobación, por eso decimos van variando las percepciones. Pero en este momento, octubre del 23, 72% de los liderazgos consultados desaprueban la gestión del presidente. ¿Por qué la desaprueban? Hay una lámina específica ya más temática, sobre todo por temas como la crisis de la justicia, la corrupción, el manejo de la economía, los incendios forestales. Entonces, ya cuando medimos por ejes temáticos, esta desaprobación se expresa más o menos en diferentes ejes, donde más o menos salía muy, no bien, pero regular el presidente y ahora también va empeorando, es en el manejo de la economía y sobre todo de la inflación, el control de la inflación. Hasta hace unos meses decía, sí, el gobierno está haciendo su mejor empeño, ahora ya empieza a desportillarse ese componente también de la gestión del presidente, ¿no? Y esa es la bolsa en la que también se deposita las culpas, ¿no? De lo que nos sucede en lo económico, en lo político, la desconfianza, la falta de esto, la falta del otro, uno se va al presidente. Hay un cuadro que no lo mostramos porque son muchos, pero que habla de lo que polariza y está Evo Morales, lo cito porque definitivamente son los dos actores que hoy están marcando el panorama político, ¿no? Se culpa a Luis Arce, pero también se tiene la idea de que Evo Morales polariza en el país. Este es un cuadro que ha sido reflejado en una nota en nuestro periódico. Quiero irme a la preocupación actual para volver a la economía porque es lo que nos tiene en tensión, es lo que nos va a dar más o menos perspectivas, confianza. Fíjese en este cuadro, considerando la situación actual en el país, ¿cuáles son las dos cuestiones que más le preocupan a usted? Ahí había la posibilidad de seleccionar dos opciones y en el acumulado tenemos, mire, 75,7% es la barra más larga, la crisis económica. Eso es lo que nos está quitando el sueño y obviamente en mucho menor porcentaje la polarización y el riesgo de enfrentamientos, 14%, la inflación y aumento de precios, 28,8%, que yo creo que sí se puede conectar con la primera barra, con la de la crisis económica, y todo lo demás no lo cito para ir avanzando. Incendios forestales y crisis climática en este último tiempo ha ocupado también gran parte de la agenda y la ha ocupado mal porque lo que hemos visto es deforestación, incendios, incapacidad como país para responder a esto es el 27%.
Me voy a ir a, si no quieres comentar algo, José Luis, ya al movimiento al socialismo y a la disputa. Vamos a la disputa dentro del movimiento al socialismo. Hay preguntas acá también. A ver, luego de la marcha liderada por Evo Morales, este es el cuadro 15, pero quería irme al... sí, vamos, está bien, me quedo acá. Luego de la marcha liderada por Evo Morales hacia la paz, ¿quién considera usted que se está imponiendo en la disputa interna? Miren qué interesante. Evo Morales, quienes creen que Evo Morales se está imponiendo en esta disputa, 16,4%. Deben ser los evistas. Luis Arce, 20%, puede que sean también los arcistas, pero ese 60% creo que es también muy sólido en términos de mensaje a los actores políticos. Un 60% cree que ninguno de los dos se va a imponer. Por lo tanto, esta es una crisis política que no va a favorecer a ninguno de los dos. Así es, y hablábamos aquí en este caso de la marcha, si hoy habláramos de los bloqueos, hay una sensación creciente de hastío, yo creo, respecto a esta disputa interna en el MAS. En algún momento se pensaba que podía ser un juego suma cero, donde lo que perdía uno lo ganaba el otro. Hoy claramente es un juego de suma negativa, donde todos pierden, en este caso los dos que están en disputa por el liderazgo. Del masismo. Todos dentro del masismo y a partir de esa disputa en el masismo pierde el campo político, pierde el proyecto plurinacional popular, entonces es terrible. Bueno, eso expresa que ninguno está ganando esta aquí se esta puede disputa. abrir la hipótesis de, están ganando en la oposición. Tampoco así, ya lo vamos a ver en los siguientes cuadros. Seguimos con el mundo masista. Vamos a este cuadro 16. Le leo la pregunta. En su opinión, ¿la disputa interna se resolverá de manera negociada? Un 19.1 de optimistas, diría yo, por vía judicial, juicios penales, fallos, TCP, 12.7%. Por vía de protestas, bloqueos, marchas o, como decimos, en la calle también, ¿no? 8,2%. La última, no se resolverá, llevará a la implosión, y para mí implosión es sinónimo de violencia, 49.1%, no sabe 10%. Así es, estamos en un momento donde se está combinando la vía judicial, muchos juicios, con la vía de la calle, ¿no? O sea, recursos judiciales de la calle, y el desenlace, por lo que se puede ver, no va a ser otro, no podría ser otro que la implosión. Es decir, así es. Y lo estamos diciendo además en un día en el que estamos viendo a la policía que intenta desbloquear los bloqueos, los puntos de bloqueo, una denuncia del expresidente Evo Morales que muestra fotografías de las municiones, pero también una denuncia que viene del oficialismo contra el sector bloqueador. Hay una imagen de evistas que están marchando, están moviéndose, y hay una persona con un arma, y obviamente esto ha desatado otra denuncia. Se cruzan y estamos jugando con los límites. Si la apuesta del arcismo es deshacerse de Evo y la apuesta del evismo es deshacerse de Arce, yo creo que estamos en un escenario de muerte cruzada. No va a sobrevivir ninguno. ¿Verdad? Vamos al cuadro 17, el pedido de renuncia. De esto también se había hablado y es interesante ver cómo responden las personas consultadas. Algunos actores políticos han pedido la renuncia del presidente y adelanto de elecciones. ¿Está usted de acuerdo o no con el planteamiento? Vamos a las principales barras, ¿no? Indiferente, 9.1%, en desacuerdo, 44.6%, y muy en desacuerdo, el 39.1%. Yo creo que juntando los dos porcentajes hay una amplia mayoría de los consultados, me animo a decir del país también, que está respetando la gestión. Se ha votado por Luis Arce, se está opinando que Luis Arce tiene que terminar su gestión como presidente. Este es un dato muy valioso porque efectivamente, pese a este contexto de crisis, polarización, no sé qué, y de deterioro de la situación, la gente no quiere que haya adelanto de elecciones, además poco probable, y esto también lo hemos visto en encuestas de opinión pública, y la gente quiere que se cumpla el mandato del presidente. No sabemos cómo vamos a llegar a las elecciones del próximo año y al cambio de gobierno, todavía estamos a un año
justo en noviembre del próximo año cuando habrá cambio de gobierno, pero la gente quiere que se respeten los plazos constitucionales, no quiere una peor crisis que de la que hay, imagínate que renuncia el presidente, haya sucesión constitucional, gente en las calles, y en principio también la gente no está dispuesta a movilizarse para precipitar un desenlace Además, que puede ser porque violento. además sabemos, porque Sabemos hemos lo que vivido significa, 2003, exacto. 2019, cuando las cosas se Y la ponen gente, como vimos, color está hormiga. en los liderazgos, pero también la gente preocupada por el día a día de la economía, de sus ingresos, Totalmente. del empleo, de la inflación, de la gasolina, no sé Sí. qué, y no tanto en la crisis político-institucional. No, ¿para qué me has dicho gasolina? Me acabo de acordar que tengo que hacer la cola más larga de mi vida. Bueno, vamos a otra vez la economía. Vámonos hasta el cuadro 24, a mi equipo, por favor, para hablar de nuestra economía, de mi gasolina, de mi bolsillo, de mis ingresos. Situación de ingresos familiares. De acuerdo a la información que usted tiene, en los últimos meses, ¿los ingresos de las familias en el país aumentaron o disminuyeron? Vámonos, saltemos esos ceros. Se mantienen igual, 9,2%. Disminuyeron poco, 46,8%. Disminuyeron mucho, 40,4%. Si sumamos los dos, entre disminuyeron poco o mucho, tenemos 40, 46, casi 47%, 87,2%. Es decir, cercano para redondear, yo redondeo con facilidad, casi el 90% que vemos en nuestros salarios disminuidos, nuestros ingresos disminuidos, es decir, podemos comprar menos, podemos consumir menos, podemos satisfacer menos, cuando es menos y no en el caso de los sectores más pobres, que es yo ya no puedo pagar un colegio privado o no puedo alimentarme como me estaba alimentando, ya en función de los niveles económicos en el país, la situación Sí. puede ser muy crítica y muy triste. Y la también. percepción de que los ingresos han disminuido en términos reales y también a veces en términos adquisitivos, porque puedes tener el mismo ingreso que tenías hace 6 meses, hecho. pero ya no puedes adquirir lo que Lo adquirías mismo. hace 6 meses, es una forma de disminución del ingreso. Y la siguiente consulta, para no pasar ese dato, solo mencionarlo, es que en 6 meses la percepción es que van a disminuir todavía más. Así es. ¿No? Entonces, esa expectativa pesimista respecto al futuro también se mantiene en esta pregunta. Y vámonos con estos últimos, vamos a apretar el acelerador porque tengo música para cerrar este momento difícil. Este viernes lo vamos a cerrar con música. No se vaya, enseguida está con nosotros Dagmar Dumgen para ponerle un poco de alegría y construir esperanza. Antes de construir la esperanza tengo que ir a los problemas económicos que afectan más a las familias. Vamos al cuadro 26, gracias. Ahí tenemos escasez de combustible, ese es uno de mis problemas, 29,4%, falta de dólares, 22,9%. Escasez de productos importados, 1,8%. Sí, porque aquí más que la escasez es el precio de los productos importados. Aumento de precios de alimentos, ese es también mi problema, 72,5%. Escasez de algunos medicamentos, 5,5%. Falta de empleo, 26,6%. Ingresos insuficientes, 29,4%. Los alimentos, el precio de los alimentos, la gasolina, los dólares, creo que son los tres principales puntos de preocupación. Son los temas críticos, pero sobre todo la preocupación por la inflación, que ya estamos en 7%, seguramente llegaremos a 2 dígitos o no, quizás este año por primera vez después de mucho tiempo, y eso es lo que está en la preocupación. Y claro, es interesante porque en una anterior consulta de opinión pública con la ciudadanía vimos que estaban dispuestos a movilizarse por la inflación, no tanto por la crisis de la justicia, la pelea en el mar, no sé qué, pero cuando ya toca el bolsillo hay un factor crítico y en este caso se muestra claramente que es lo que más está afectando en este momento. Hemos dejado varios cuadros afuera y decidido dejar afuera que si los incendios, que si los escaños, que si el censo, que todo eso lo estoy dejando afuera porque quiero que entre por lo menos un par de cuadros sobre los medios de comunicación. No puedo, como trabajadora de un medio, como periodista, sino ser crítica con la percepción de los medios. Y es terrible. Le invito a ver este primer cuadro de los medios, que es el número 31 en el informe. Medios por los que se entera de las noticias. En primer lugar, la gente
se entera más, en un 65.1% por los medios digitales. Acá se cruzan porque la televisión aparece con un 24.8%, aunque la televisión también es digital. La radio 17.4%, aunque la radio también es digital. Ni qué decir de los periódicos, 22%, cuando los periódicos, como nosotros, ya tenemos papel digital. Redes sociales 34.9%. Esto para que usted mire cómo nos informamos. Y aquí voy a lo que a mí me preocupa como periodista. Vamos al cuadro 32, que es la percepción respecto a los medios. Informan con veracidad. 4.6%. Informan en función a su propia agenda e intereses. Mire qué terrible. 70% se percibe que se informa en función de una agenda específica y de intereses específicos. Desinforman y generan falsas noticias. 14%. Y termino con el cuadro, no, voy a terminar con estos tres, ya estoy inspirada. Percepción sobre medios y enfrentamientos, vamos al 33%. En general, usted diría que los medios de comunicación promueven enfrentamientos y polarización, promueven mucho, 38.5%, promueven algo, 42.2%, no quiero ni sumar, promueven poco, 12%. O sea, somos los medios también motores de enfrentamientos, de tensión, de desencuentro. Creo que lo tenemos que leer de manera crítica, el conjunto de los medios de comunicación. Vamos al cuadro 34, donde se habla de la relación con el gobierno, o más bien de la influencia del gobierno sobre los medios de comunicación. ¿Hay influencia del gobierno sobre los medios de comunicación privados y la agenda informativa? Esto en mi pueblo se llama publicidad o se llama cierta presión también, ¿no? Porque es uno de los poderes. Ojo, yo me reivindico siempre con lo que dije anteriormente, no es el único poder, hay poderes de los bancos, poderes de varios sectores en la empresa privada, pero el gobierno es un poder, no lo vamos a negar. Mucha influencia tienen actores del gobierno o el gobierno en los medios de comunicación. Mucha influencia, 38.5%, alguna influencia, 45%, poca influencia, 12.8%. Y termino con esto. Desempeño de la oposición política. Le decía yo, frente a esta percepción del oficialismo y del principal opositor al oficialismo en el MAS, en el ala evista, tenemos al frente la oposición política, que le decía José Luis, ¿se creerá que están ganando ahí? No. ¿Cómo califica usted el desempeño de la oposición política en el presente? Bueno, 2.8%, regular 17%, malo 32.7%, pésimo 45.8%. Por lo tanto, se advierte también con malos ojos la actuación de la percepción de la oposición política. Con esto me voy, José Luis, dejándote la conclusión. Sí, invitarles a que revisen los datos, están disponibles, están circulando en las redes, en la página web de la FES, están disponibles en la Razón también, por supuesto, en otros medios. Creo que es importante tomar conciencia de que estos datos nos están mostrando un escenario, un contexto de crisis, desconfianza, polarización e incertidumbre, que es lo que nos está caracterizando en este momento. Y claro, uno puede lamentarse con los datos, decir que barbaridad, son pésimos, entristecerse, hay una pregunta sobre sensación y la rabia está creciendo, enojarse, sí. Pero quizás deberían ser datos para invitarnos primero a debatir, a reflexionar sobre estos datos, a debatirlos y a partir de eso tratar de construir acuerdos. Esto no se va a resolver por la imposición del más fuerte porque es una sumatoria de débiles. Se va a imponer cuando logremos acuerdos, al menos procedimentales, sobre temas concretos que afectan a la gente, que afectan al sistema democrático, que afectan a las familias. Y creo que ese es el gran reto. No queremos avivar la crisis, no queremos irnos a un escenario de confrontación y menos de violencia. Queremos soluciones pactadas, soluciones negociadas y claro, eso empieza en el partido de gobierno hoy tan enfrentado, en un momento o en camino a la implosión con muerte cruzada de sus líderes. También tiene que ver, por supuesto, con los actores de las oposiciones, como tú bien decías, y con otros actores como los medios de comunicación. Creo que es momento de serenarnos, sentarnos. Puede ser muy ingenuo lo que voy a decir, pero bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿A qué límite del abismo vamos a llevar esta confrontación? Creo que es momento de decir, bueno, hay mínimos de convivencia democrática y de acuerdos políticos institucionales que debemos